para que el Espíritu de Dios nos guíe en esta enseñanza. Padre bueno, ¿a quién más acudimos para que nos ayude, para que nos consuele, para que nos fortalezca, para que nos instruya, para que nos corrija? Solo a ti, Señor, que eres el creador, el dueño y el Señor de todas las cosas. Un día moriremos y daremos cuenta a ti, Señor. Ayúdanos a tener esa conciencia de que un día tú nos llamarás a cuenta. Señor amado, yo coloco esta enseñanza en tus santas y gloriosas manos y te pido que tu Santo Espíritu sea preparando la mente y el corazón de cada uno de los que están en este recinto para escuchar tu palabra. Toma mis palabras y guíame, Señor. No mires mis pecados, mi Señor. Lo que soy, lo soy por tu gracia, y lo que tú has hecho en mí es por tu poder y por tu gracia, Señor. Toma mis palabras, Señor, y toma el corazón y la mente de todos mis hermanos, aún de los que escuchan por el internet el mensaje. Revélate a ellos y háblales a su conciencia. Y danos la gracia, Señor, de cada día estar dispuestos para ti, Señor. Revélate en medio de nosotros, llénanos de tu Espíritu, Señor, y concédenos entenderte más y más cada día, y vivir cada día hasta el último día de nuestra existencia, aprendiendo de ti y practicando lo que tú nos enseñas. Te lo pedimos, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, en nuestro estudio expositivo o consecutivo del Evangelio de Juan, estamos estudiando el capítulo 13. El domingo pasado meditamos en los versículos 2 hasta el 9, donde el evangelista nos presenta una escena profundamente significativa. Nos sitúa en el aposento alto, la noche del Jueves Santo, justo antes de que nuestro Señor fuera entregado por uno de sus discípulos en manos de sus enemigos. Allí Jesús en este aposento estaba reunido con sus discípulos celebrando la Pascua. En medio de la cena ocurre algo sorprendente e inesperado esta noche. El Señor se levanta de la mesa, se quita el manto, toma una toalla, se la ciñe en la cintura, luego vierte agua en un lebrillo y comienza a lavar los pies de sus discípulos uno a uno y secándolos con la toalla que llevaba puesta en la cintura. Allí lavó los pies de Judas, el traidor que le entregó horas después. Cuando llegó a lavarle los pies a Simón Pedro, este le dijo extrañado: Señor, ¿tú me lavarás los pies? A lo cual el Señor le contesta: lo que yo hago tú no lo comprendes ahorita, mas luego lo entenderás. Y Pedro le contesta: no me lavarás los pies jamás. El Señor le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Cuando el Señor le dice estas palabras, que si él no le lava, no tiene parte con él, Pedro le responde ante semejante advertencia: entonces, Señor, no solo lávame los pies, sino también las manos y la cabeza. Y hasta ahí llegamos el domingo pasado en esa exposición. El día de hoy meditaremos de los versículos 10 al 20, si el Señor nos da la gracia. Así que les invito a leer este pasaje, Juan 13, 10 al 20. Todos con su Biblia abierta allí. Es bueno que traigan su Biblia de papel, es más pedagógica. Estamos en contacto con la palabra de Dios. Juan 13, 10 al 20.
Dice así la palabra de Dios. Después de que Pedro le dice, lávame entonces las manos y la cabeza, y no solamente los pies, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decid bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañal. Después, desde ahora, os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Amén. En este pasaje vamos a meditar en esta mañana. Entonces, vamos a la exposición del mismo. El título de la enseñanza para hoy es el siguiente: el ejemplo de Cristo es un mandamiento. El ejemplo de Cristo es un mandamiento. Vamos a leer entonces hoy esta porción y vamos a ir exponiéndola. Este acto del Señor Jesús, lavando los pies de sus discípulos, está cargado de profundas enseñanzas y de profundo significado espiritual. El Maestro y el Señor, como él mismo se menciona y lo acepta en la lectura, asume voluntariamente la posición de siervo, es decir, de esclavo, realizando una tarea que normalmente correspondía al más humilde de los esclavos. Con ello, Cristo no solo da un ejemplo de humildad, sino que también introduce una enseñanza mucho más profunda acerca de la limpieza espiritual que de Él mismo proviene. Así que nuestro pasaje lo dividiremos en 5 partes. Primera parte, la diferencia entre el lavado y la limpieza, versículos 10 y 11. Segunda parte, el ejemplo que Cristo establece, versículos 12 al 15. Tercera sección, la felicidad de obedecer al Señor, versículos 16 y 17. Cuarta sección, la traición y la soberanía de Dios, versículos 18 y 19. Y en quinto y último lugar, el embajador del reino o los embajadores del reino, versículo 20. Veamos nuestra primera sección, la diferencia entre el baño o el lavado y la limpieza. La diferencia entre el baño y la limpieza, versículos 10 y 11 dice, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Cuando Pedro le dice al Señor,
Entonces lávame también las manos y la cabeza. Jesús le dice estas palabras: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos, aclara. Con estas palabras Jesús distingue entre dos clases de lavado espiritual: el lavado total y el lavado de los pies. El lavado total significa la salvación y el perdón de nuestros pecados que recibimos cuando arrepentidos creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador. En ese momento somos sellados con el Espíritu Santo de Dios. O dicho de otra manera, somos justificados o declarados justos y libres de culpa una vez y para siempre delante de Dios por los méritos de Jesucristo. En Romanos capítulo 1 leemos las siguientes palabras. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí el Señor está hablando de la justificación una vez y para siempre, o del lavado total. Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando arrepentidos creemos en Jesús como el que pagó por nuestros pecados y nos limpió de nuestra maldad, somos justificados delante de Dios, es decir, declarados libres de culpa por la obra que Cristo hizo y por la fe que ejercemos al creer en lo que Él hizo por nosotros. Cuando hacemos eso, entonces tenemos paz para con Dios, ya no estamos en enemistad con Dios, el pecado y la culpa ha sido removida y la justicia de Cristo y su perfecta obra han sido puestas entre Dios y nosotros, y entonces somos mirados libres de culpa por los méritos de Cristo y a través de la fe. Eso se llama justificación. La justificación se hace una vez y para siempre. Somos declarados legalmente delante de Dios en su trono. Ya no le debemos nada a Dios porque Cristo pagó por nosotros. En Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 14 dice lo siguiente. Hebreos 10, 12 al 14. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces aquí está de nuevo el concepto del lavado total o de la justificación por la fe en la obra redentora de Cristo una vez y para siempre. Dice el versículo 12 de Hebreos 10, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre, ¿cuántos sacrificios? Uno solo. Por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, eso significa que el Padre aceptó su sacrificio como válido y como el que justifica al pecador. Y dice que de ahí en adelante, esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa eso? Está esperando que se cumpla el plan de redención. Un día el Señor regresará y entonces consumará su obra, echando al diablo, a la muerte y a todo, al lago de fuego, etc. Dice en el verso 14, porque con una sola ofrenda, la ofrenda que hizo Cristo, nos ha declarado perfectos para siempre. Ya no le debemos nada al juez. La culpa fue quitada, ya no hay orden de captura, ya no hay orden de muerte, porque Cristo murió en nuestro lugar. Cristo ocupó el lugar que nosotros merecíamos ocupar
y recibió el castigo que merecíamos recibir y vivió la vida que tú y yo no podíamos vivir. Él es el que justifica al impío. Y en Efesios capítulo 1, versículos 13 al 14 dice, Efesios 1, 13 al 14, en Él, o sea, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Este pasaje es maravilloso. Dice que en Cristo vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación, o sea, lo que Cristo hizo, y habiendo creído en Él, o sea, la fe en la obra redentora de Cristo, cuando creímos eso, fuimos ¿qué? Sellados. El Señor nos puso una marca, como cuando el dueño del ganado le pone una marca que identifica, este es mi ganado, me pertenece. El Espíritu Santo es el sello que nos identifica en el mundo como escogidos de Dios y justificados por la fe en Cristo. Tenemos las arras, es el adelanto, la garantía de que somos hijos de Dios para un día heredar aquello que el Señor nos ha prometido, que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida por Cristo para alabanza de su gloria. Entonces, eso significa el lavado. Amén. Entonces, cuando el Señor dice, vosotros estáis limpios, no tenéis necesidad de volverse a lavar, que cuando uno ha creído realmente en Jesús, ya ha sido justificado, ya ha sido tenido por limpio y libre de culpa delante de Dios y ya no le debemos nada al Señor. Pero el Señor también dice que debemos lavarnos los pies. Por eso dice, mientras que el lavado de los pies, los que estáis limpios no necesitan sino lavarse los pies. ¿Qué significa eso? Ese es el lavado de los pies, no el lavado total. Significa la limpieza o santificación diaria de nuestros pecados en nuestro caminar en este mundo caído, con el cual nos ensuciamos en el mundo caído en el que estamos. Como aún este cuerpo no ha sido redimido, no hemos recibido un cuerpo glorioso y vivimos en un cuerpo contaminado e inclinado al mal, entonces nosotros pecamos. En consecuencia, hermanos, debemos limpiarnos de ese pecado, porque ese pecado nos hace perder la comunión con Dios y la comunión los unos para con los otros. No perdemos la salvación por los pecados que cometemos, pero sí perdemos ¿qué cosa? La comunión con Dios y la comunión los unos para con los otros. En consecuencia debemos lavarnos los pies, es decir, limpiarnos de esas cosas con las cuales nos ensuciamos, las vestiduras con las cuales Cristo nos vistió. Necesitamos entonces confesar nuestros pecados y una limpieza constante para mantener comunión con Cristo y los unos con los otros. Nosotros nos ofendemos, a veces tenemos actitudes incorrectas, decimos palabras ofensivas, reviramos y nos ofendemos unos a otros. ¿Qué debemos hacer entonces, hermanos? Si tenemos el Espíritu Santo nos va a confrontar, no nos va a dejar en paz y tenemos que arreglar las cosas, pedir perdón, reconocer nuestras faltas. Esa es la vida de un hijo de Dios. Eso se llama santificación diaria. Nuestra vida es una vida de santificación. Estamos llamados a caminar en santidad. Si nos equivocamos, estamos llamados a tener humildad y a reconocer, sí, lo que dije no estuvo correcto, la actitud que tuve no fue correcta, en lugar de justificarla y tratar de hacernos las víctimas. Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, vamos a confesar nuestras faltas y vamos a pedir perdón.
Y eso se llama lavarnos los pies los unos a los otros. Perdonar al que me ofendió. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿7 veces? Hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Las veces que sea necesario. Entonces noten cómo es de clara la Escritura. Primera de Juan 1, versículos 8 y 9, dice lo siguiente. Primera de Juan 1, 8 y 9. Dice, si decimos que no tenemos pecado, Juan está hablando aquí a creyentes. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y este pasaje es tan glorioso que debe estar siempre en nuestra mente y en nuestro corazón día a día. Tú debes reconocer que aunque fue justificado legalmente de Dios, delante de Dios, usted vive en un cuerpo contaminado por el pecado, caído, que no ha sido redimido, y en consecuencia usted peca diariamente. Por lo tanto, usted tiene que pedir perdón diario al Señor. No va a perder la salvación, pero sí va a perder la comunión y la paz cuando usted peca. Y entonces usted es movido a pedir perdón, a confesar sus pecados, y entonces, si hacemos eso, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de esa maldad. Y al otro día pues volvemos, porque no hay día que no pequemos contra Dios. No hay día, hermano. Levante la mano aquel que nunca peca contra Dios un día. Todos, si no es de pensamiento, si no es de palabra, si no es de obra, si no es de omisión, siempre. Si no es a la entrada, es a la mitad, si no es a la salida. Pero que la embarramos, la embarramos. Siempre pecamos contra Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tener la humildad de reconocer. Por eso es tan bueno el autoexamen. El autoexamen. Examinaos a vosotros mismos. Reconocer sus faltas y pedirse perdón. Y pedirle perdón a Dios. ¿Y cuál es la promesa? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Limpiarnos de toda maldad. O sea que en la confesión que hay, limpieza. O sea que no rehuya confesar su falta, no rehuya reconocerla, aunque para usted puede ser humillante reconocer, porque hay gente que no reconoce su falta, sino que quiere justificar su falta y no la reconoce. Entonces, está despreciando la limpieza que Dios le ofrece. Porque si usted no reconoce su falta y si no la confiesa, pues no va a ser limpio. Si por el contrario usted quiere justificarla, por el contrario va a aumentar más carga a su pecado. Entonces, vemos en resumen que la justificación o el lavado total nos da derecho a entrar al cielo por la fe en lo que Cristo o por lo que Cristo hizo por nosotros. Repito, la justificación o el lavado total nos da derecho a entrar por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos nada ahí. Y la santificación o el lavado de los pies es la obra de rehabilitación diaria donde por el Espíritu Santo los justificados vamos dejando el pecado para ir viviendo una vida acorde a la voluntad de Dios cada día. Usted ya no debe ser el mismo mentiroso de antes, ya no debe ser el mismo malgeniado de antes, el mismo rencoroso de antes, si realmente tiene el Espíritu Santo. Usted sigue por ahí teniendo rencor, pero ya no es el mismo de antes. Su vida tiene que ir en un proceso de santificación progresiva, porque fuimos predestinados por Dios para que seamos santos y sin mancha delante de Él. El Señor dice en el versículo 10 y 11 que estamos estudiando de Juan, que aunque todos sus discípulos están limpios, aclara que no todos están limpios, porque Él sabía quién le había entregado. Hermanos,
El Señor sabe aquí quiénes realmente están limpios y están en ese proceso de santificación y quiénes no están. Usted puede estar entre el grupo. Aquí Jesús se refiere a la traición inminente de Judas Iscariote. Judas estaba físicamente presente y Jesús incluso le lavó los pies y comió con él a la mesa. Es algo tremendo. Pero su corazón nunca había tenido el baño de la salvación o de la justificación de sus pecados por la fe. Su corazón siempre fue hipócrita y traicionero. Por lo tanto, no estaba limpio espiritualmente. Era un hipócrita, era un avaro, era un religioso, y por esta razón entregó al Señor Jesucristo. Estaba entre ellos, pero no era de ellos. Comía con ellos, pero no era de ellos. Escuchaba lo que ellos escuchaban, pero no ponía en práctica ni aceptaba lo que el Señor le enseñaba. Era un hipócrita, era un avaro, era un religioso, y por esta razón entregó al Señor. Aquí hay unas aplicaciones pastorales para nuestra vida. Lo primero que vemos es la necesidad de la confesión continua que tú y yo tenemos. Así como en tiempos de Jesús, por las sandalias y los caminos polvorientos, se hacía necesario el lavar los pies al llegar a la casa cada día. Como cristianos, hermanos, debemos acudir a Dios cada día para pedir perdón por nuestras faltas diarias. Y si hemos ofendido a alguien, pedirle perdón. Y así mantener una relación con limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Si ofendió a su esposa, pedirle perdón. Y mostrarlo con hechos. Si ofendió a su esposo, lo mismo. Si ofendió a su hijo, lo mismo. Si el hijo ofendió al padre, lo mismo. Hay que reconocer la falta. Y eso se llama lavarse los pies. Pero también aquí vemos una advertencia espiritual. El caso de Judas nos advierte que se puede participar en rituales religiosos. En este caso, como el lavamiento de los pies. Se puede participar de la Santa Cena. Se puede ser bautizado. Escuchar las predicaciones. Participar del culto a Dios. Cantar, levantar las manos, aplaudir. Pero no ser realmente un verdadero discípulo del Señor. Es una advertencia para cada uno de nosotros, para que nos revisemos y para que entendamos que con Dios no se juega y que yo debo estar delante de Dios y reconocer mis faltas y que solo la justicia de Cristo me puede sostener delante de Él y que el Espíritu Santo que me fue dado me lleva a la humildad, a reconocer mis faltas y a confesarlas. Y esa es la vida de un verdadero hijo de Dios. Y mi vida tiene que ir en progreso. Tengo que ser mejor esposo cada día. Tengo que ser mejor esposa cada día. Mejor padre, mejor hijo, mejor trabajador, etcétera, etcétera. Esto nos enseña que debemos revisar nuestra vida y mirar si realmente somos discípulos de Cristo. ¿Cuánto tiempo lleva usted asistiendo a la iglesia? Y sigue con las mismas mañas. ¿Ah? Sigue con las mismas actitudes orgullosas, egoístas, queriendo ser el primero en todo. Tenemos que mirar si realmente somos discípulos de Cristo. Y si reconoce que no lo es, pídale perdón a Dios y humíllese delante de Él y pídale que lo limpie y lo lave. Un verdadero discípulo de Cristo ama a Jesús. Aborrece el pecado, se niega a sí mismo, guarda sus mandamientos y solo confía en Él para su salvación y perdón de sus pecados. Y no quiere ser el primero, quiere ser el que sirve. Se niega a sí mismo para que otro crezca, mengua, etc. Habiendo considerado la primera sección de nuestro pasaje,
la diferencia entre el lavado y la limpieza, ahora meditaremos en la segunda sección, el ejemplo que Cristo establece. El ejemplo que Cristo establece, versículos 12 al 15. Dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Este pasaje es uno de los momentos más poderosos y significativos del Nuevo Testamento, porque redefine por completo el concepto de liderazgo y de autoridad que el mundo nos ofrece, que el mundo nos enseña, que el mundo nos muestra y en el cual nos quiere encasillar. Dice el versículo 12 que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Es una pregunta confrontadora. Después de que hace el trabajo de humillarse lavando los pies de sus discípulos, aún de Judas, se pone su manto, volvió a la mesa, es decir, no dejó de ser el que era, volvió al lugar donde estaba, volvió a la mesa y les hace esa pregunta: ¿sabéis lo que os he hecho? Y esta es una pregunta confrontadora. Una pregunta que va directo a la conciencia de ellos y también de cada uno de nosotros en esta mañana. Es una pregunta para que entendamos una verdad que debe regir la actitud, el carácter y el comportamiento de todo verdadero discípulo del Señor. Es decir, la humildad y el servicio. Tú y yo fuimos llamados no para ser orgullosos, sino para ser humildes. Tú y yo fuimos llamados no para que nos sirvan, sino para servir. El versículo 13 dice: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien porque lo soy. Jesús no niega, sino que afirma que Él es el maestro y el señor. De hecho, podemos decir sin temor a equivocarnos que Él es el maestro de maestros y el señor de señores, resaltando con esto su sabiduría y su autoridad sobre todas las cosas. El maestro es el sabio de sabios. El Señor es el Señor por sobre todas las cosas. Aquí Cristo está resaltando su sabiduría y su autoridad. Y luego les dice en los versículos 14 y 15: pues si yo, el Señor de señores y el Maestro de maestros, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Y remacha con esto: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Oh, qué pasaje este, hermanos. Lavar los pies era una tarea reservada exclusiva a los esclavos gentiles, o en su defecto a las personas de más bajo rango en una casa. En consecuencia, un maestro judío nunca lavaría los pies de sus discípulos, nunca se humillaría a hacer tal trabajo, porque él era el maestro. Eso estaba reservado ¿para quién? Para los esclavos. Pero aquí el maestro de maestros se arrodilla y lava los pies de sus discípulos. Pero vemos que Jesús, el Señor y Maestro de maestros, enseñó con acciones todo lo contrario a lo que ellos practicaban en su época. Él está redefiniendo el sentido de autoridad y de servicio.
no dio un discurso sobre la humildad. Se puso una toalla, pero primero que todo se quitó el manto, es decir, el manto significaba la autoridad del rey. Se quitó el manto, se puso una toalla, se arrodilló después de haber cogido agua en el lebrillo y lavó los pies de sus discípulos. Cosa que ningún maestro judío haría, rompiendo con esto el estatus y las jerarquías del mundo. Cristo es sorprendente, hermanos. Él es digno de adorar, Él es digno de admirar. ¿Qué actitud tiene usted, esposo, con su esposa para servirle y tratarla bien? ¿O usted está esperando es que lo traten como un rey siempre? Cristo nos da una cachetada tremenda aquí, en esta mañana, a todos nosotros. Vemos en este pasaje que el Señor Jesús no solo dio un mandato, sino que dio el ejemplo. Es muy fácil dar órdenes, ¿cierto? Lo difícil es dar ejemplo. En consecuencia, Él establece en este pasaje su ejemplo como un mandamiento, de ahí el título de la enseñanza. El ejemplo de Jesús es un mandamiento. Y un mandamiento no es una opción. Tú y yo estamos llamados a imitar el ejemplo de Jesucristo. Por eso dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús, el Señor y Maestro, es la máxima autoridad y por tanto su ejemplo de humildad y de servicio es el mandato supremo para todos sus seguidores. Hermanos, esto nos enseña que el liderazgo cristiano no se mide por el rango ni por la altura del puesto que uno tenga. Se mide por la humildad y el servicio que prestemos a los demás en la obra de Dios y en cualquier lugar donde estemos, hermanos. El más alto, el Señor y el Maestro, se rebajó a la posición del más bajo esclavo para servir a los demás. Al lavar los pies de sus discípulos, Jesús establece un principio fundamental para todos sus seguidores, y es que el liderazgo en su reino no se basa en la humildad y el servicio a los demás. El liderazgo en el reino de Dios se basa en la humildad y el servicio a los demás. No importa el rango que usted tenga según los estándares del mundo. En un mundo donde la gente está obsesionada por ser grande, por los likes que recibe, por la fama y los seguidores, Jesús nos llama a buscar el último lugar, a servir antes de ser servidos. El liderazgo en el reino de Dios no se trata de quién está por encima de quién, sino de quién sirve mejor. Si Jesús sirvió, siendo el Señor y el Maestro de maestros, nosotros no tenemos excusa para no hacerlo, ¿no es verdad? Lo que Jesús hizo no fue solo un gesto amable, sino un modelo, un ejemplo a seguir, digno de imitar por todos los que nos llamamos cristianos o discípulos de Cristo. No se refiere necesariamente a realizar un rito físico de lavar los pies hoy en día, sino a tener la disposición del corazón para realizar aún las tareas más humildes y sacrificadas por el bienestar del otro y la obra del Señor. Ser cristiano no es fácil, se requiere del poder del Espíritu Santo morando en nosotros.
Solo el Espíritu Santo puede producir humildad, puede producir deseo de servir y de hacer la voluntad del Padre Celestial. En resumen, la grandeza cristiana se mide por el servicio y la humildad. El verdadero discípulo no busca ser servido, sino encontrar formas prácticas y humildes de amar a los demás, eliminando el orgullo y la búsqueda de estatus dentro de la comunidad. No debemos buscar estatus, nosotros debemos buscar es servir con humildad. Porque hay a veces las personas quieren servir, pero no con humildad. Quieren servir para ser vistos de los demás y que les digan, uy, qué servidor es. No, hermanos, debemos servir con humildad. Lavar los pies de un hermano es perdonar una ofensa que está ensuciando su relación con Dios. Es dejar el resentimiento que hay en su corazón. Es ayudar al otro a caminar libre de cargas. Es orar por él. Es estar dispuesto a escucharlo. Es estar dispuesto a ayudar, a colaborar en lo que se necesite para el avance del reino de Dios sobre esta tierra. Vean lo que dice Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Ubíquese allá y lea conmigo esto. Mateo 20, 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? ¿Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este texto siempre es fundamental tenerlo en la vida como hijos de Dios. Dice el versículo 25: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Eso es lo que vemos cuando una persona sube al mando, se enseñorea de la nación. Y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, poder. Y no quieren servir sino ser servidos y beneficiarse de la nación. Y dice Cristo aquí: mas entre vosotros no será así. Esos son ellos, nosotros somos diferentes. Somos hijos de Dios, somos redimidos de nuestros pecados, tenemos el Espíritu Santo de Dios, somos parte del pueblo de Dios. Entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, vean eso. ¿Usted quiere hacerse grande? Tiene que ser un servidor. Para yo ser grande tengo que ser menor. Tengo que humillarme como Cristo se humilló. Y el ejemplo que nos dio. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así que si usted quiere grandeza y quiere ser el primero, tiene que ser un siervo. De lo contrario no podrá. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, siendo el Señor de señores y el Maestro de maestros, vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Él dio su vida para rescatarnos de las garras del pecado, de la muerte y de Satanás, y justificarnos delante de Dios y permitirnos la entrada al reino celestial. Ahora observen lo que dice Marcos capítulo 9, versículo 35. Marcos capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra de Dios: entonces Él se sentó y llamó a los 12 y les dijo:
Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y servidor de todos. Ahí nuevamente el Señor está inculcando y sembrando este principio que debe regir el corazón de los seguidores de Cristo. Si alguno quiere ser primero, será postrero de todos y servidor de todos. Allí está la grandeza de los hijos de Dios. La pregunta para ustedes y para mí también. Cristo es ejemplo para nosotros. Y tú y yo decimos ser cristianos. Y venimos a la iglesia. Yo le pregunto hoy, ¿usted está siendo ejemplo? ¿Como Cristo es ejemplo para nosotros? Usted, que ya tiene años encima. Yo, que estoy envejeciendo, ¿soy ejemplo a mis hijos? ¿Soy ejemplo a mis amigos? ¿Soy ejemplo a mis vecinos? ¿Qué están aprendiendo de mí mis amigos? ¿A echar pola? ¿A echar cuentos verdes cuando me reúno? ¿Qué están aprendiendo de mí los menores? Hermano, si usted dice ser cristiano y asiste a la iglesia, usted debe ser ejemplo para los más jóvenes. Usted debe ser ejemplo. Debe imitar a Jesús. Puede decir mi amigo, mi hermano, mi vecino, ¿él es buen ejemplo para mí? O por el contrario, me enseñó más bien otras cositas y me incita a hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Esto es vergonzoso si uno no está orando así, teniendo conciencia de que Cristo nos muestra un ejemplo que yo debo seguir. Y si yo sigo el ejemplo de Cristo, entonces estoy siendo ejemplo ¿para quién? Para otros, para con los que me relaciono, para con los que me ven. Si no está orando así, arrepiéntase y pídale perdón a Dios y cambie realmente. Porque entonces realmente usted no ha sido lavado. Porque uno que ha sido lavado totalmente, le duele pecar y se aparta del mal. Confiesa su pecado y es limpio. Y procura vivir una vida más acorde y agradable al Señor cada día. Habiendo considerado la segunda sección de nuestro pasaje, el ejemplo que Cristo establece, ahora meditaremos en la tercera sección. La felicidad de obedecer al Señor. Una conlleva a la otra. La felicidad de obedecer al Señor. Versículos 16 y 17. Dice así: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Amén. Acabamos de ver el ejemplo que Cristo establece. Ahora miramos la felicidad de obedecer el ejemplo que Cristo establece. Jesús menciona en este versículo 16, con el cual iniciamos esta sección, una fórmula solemne que muy a menudo decía cuando iba a declarar una verdad muy importante. ¿Cuál era esa fórmula? De cierto os digo. En muchas partes usted encontrará estas palabras dichas por el Señor Jesús cuando iba a decir algo muy importante. De cierto os digo. Es como decir amén, amén, amén. Esto indica que lo que va a decir es una verdad absolutamente innegociable. Cristo en lo que va a decir establece un principio del reino de Dios. ¿Y cuál es ese principio? Ese principio es que la identidad del discípulo
está definida por su relación con el maestro. Repito, la identidad del discípulo está definida por su relación con el maestro. El siervo no es más importante que su señor, ni el mensajero es más importante que el que le envió. Si el maestro sirve, el discípulo no puede vivir para ser servido, tiene que vivir para servir. Si el Señor se humilla, el siervo no puede vivir en orgullo, debe vivir en humildad. Ese es el principio. Con esta declaración, Cristo corta de raíz toda pretensión de grandeza que no esté enmarcada por la humildad y el servicio. Cristo quiere cortar todo ese vestigio que hay en nosotros de grandeza y de vanagloria. Quiere cortar de raíz eso y quiere que todo lo que hagamos siempre esté marcado por la humildad y por el servicio. Que nos quede esto hoy en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso les dice en el versículo 17, si saben esta verdad, que todo lo que hagamos debe estar marcado por la humildad y el servicio, serán verdaderamente bienaventurados o felices, dichosos si lo obedecen. O sea que ¿en qué está la felicidad verdadera, hermanos? En ser humildes y en servir. Allí está la verdadera felicidad. No basta con entender la doctrina, con admirar la enseñanza. ¡Ay, cómo enseñó de bonito el pastor! No basta con emocionarnos con el mensaje. La bendición está en obedecer la enseñanza, hermanos. El doctor Martin Lloyd-Jones decía, el mayor engaño en la vida cristiana es pensar que escuchar la verdad es equivalente a obedecerla. Y eso es una verdad muy importante. Y vuelvo y la repito, lo que dijo este doctor Martin Lloyd-Jones, el mayor engaño en la vida cristiana es pensar que escuchar la verdad es equivalente a obedecerla. Es que yo asisto a una iglesia de sana doctrina. ¿Y qué? ¿Qué se asiste? Pues bueno que asista, pero debes ¿qué? Obedecer esa verdad de la sana doctrina que se enseña y que se predica, que no mueve las emociones, sino que mueve la conciencia y las entrañas de su corazón para que entienda que la vida cristiana no se trata de emociones, sino de obediencia y de práctica. Es como alguien que estudia medicina, aprueba todos los exámenes, pero nunca trata a un paciente. Tiene la teoría, pero nunca ejerce esa teoría. El conocimiento sin práctica no transforma a nadie, pero sí lo hace más responsable de Dios, hermanos. Vuelvo y repito, el conocimiento sin práctica no transforma a nadie, pero sí lo hace más responsable delante de Dios. Por eso, el apóstol Santiago dijo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, Santiago 4:17. Y el Señor Jesucristo dijo en Lucas 12:47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Estamos advertidos, hermanos. No podemos vivir un cristianismo light, de solo escuchar y emocionarnos y nos vamos y seguimos lo mismo. Toda enseñanza de la palabra de Dios debe llevarnos a ser humildes, a servir con amor y a vivir en santidad. Y repito estas últimas palabras porque con esto terminamos la enseñanza el día de hoy.
Toda enseñanza de la palabra de Dios debe llevarnos a ser humildes y a servir con amor y a vivir en santidad. Espero Dios haya hablado a sus corazones en esta mañana, hermanos, y que la gracia de nuestro buen Dios descienda sobre todos ustedes y los llene de su Santo Espíritu, para que, motivados y guiados por el Espíritu Santo, vivamos de acuerdo cada día a la voluntad del Señor. Colóquese de pie, amado hermano. Seguiremos con esta predicación el próximo domingo, si Dios nos da la vida. Colóquese de pie y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Soberano Dios y Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, a ti venimos en esta hora de la mañana, después de haber escuchado este mensaje, con humildad de corazón, reconociéndonos pecadores, avergonzados delante de ti, porque en nosotros hay mucho orgullo, mucha altivez, mucha arrogancia, mucho deseo de aparentar, de querer brillar. Ayúdanos, Señor. Humildemente confesamos nuestros pecados delante de ti en esta mañana. Quita de nosotros el orgullo, quita de nosotros la altivez, Padre bendito, y danos un corazón y una conciencia de servicio. Ayúdanos, Señor, a poder servir a los demás, a entender que la vida no tiene sentido si no vivimos para servir y hacer tu obra sobre esta tierra. Te pedimos perdón por la arrogancia, por la altivez, Señor, que hay en nuestro corazón, por la falta de disposición a servir, por las excusas que siempre sacamos, por ese lado oscuro que hay en cada uno de nosotros, que quiere camuflar y justificar el pecado, hacer las cosas para ser vistos de los hombres y no como si las hiciéramos para ti, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a tratar a nuestra esposa, a tratar el esposo, a las mujeres con amor, con cariño, que mutuamente se amen, se respeten y se ayuden, Padre bendito. Que miren con alta estima su pacto matrimonial, su relación matrimonial. Que puedan ser padres de ejemplo, vecinos ejemplares, amigos ejemplares, sino que inciten a otros al mal, a la borrachera, a las cosas contrarias a tu voluntad, mi Señor. Dales esa conciencia, redargúyeles, Señor, hazles ver, confróntalos, corrígelos, Señor, porque solo tú, Padre bendito, haz lo que tengas que hacer, Señor, para que el corazón no se endurezca por el engaño del pecado en nosotros. Te pedimos, Señor, estas cosas. Y si hay alguien aquí que no conoce a Jesús, que solamente ha sido un asistente religioso, no permitas que sea como Judas, que termine entregando al Señor, dándole la espalda y después pereciendo para siempre en sus pecados y en el infierno, como pasó con Judas. Toca su conciencia, Señor, y atráelo a ti y sálvalo, por favor, Señor. Ten misericordia y quita esa sordera espiritual, Señor, esa dureza de corazón, esa hipocresía que hay de pronto en la persona, Señor. Te lo pido, glorioso Dios, en el santo nombre de tu Hijo Jesús, y coloco este día en tus manos, las cosas que tengamos que hacer, coloco la enseñanza que hoy voy a dar en Acasías, Señor. Dispone el corazón de los hermanos que van a escuchar tu palabra, y concédenos que durante este día te honremos, Señor, que el mensaje que escuchamos quede realmente en nuestra conciencia, y durante la semana guíanos, Señor, en todos los quehaceres, y que tu voluntad esté siempre guiando y dirigiendo nuestros pensamientos.
para gloria de tu nombre y beneficio de nuestra vida espiritual. Te pido estas cosas, Señor, en el mérito santo y glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.